mi esposo llegaba a casa oliendo al perfume de otra mujer. Pensé que era solo por las reuniones de trabajo hasta el día en que decidí seguirlo y descubrí una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Hola, mi nombre es Teresa Oliver Sanders. Tengo 82 años, nací en 1943 en el pequeño pueblo de Riverdale en la Pensilvania rural. Antes de comenzar a compartir mi historia, me gustaría pedirles a ustedes que están viendo ahora que le den like a este video y se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre es bonito saber que mis palabras están llegando a personas de diferentes lugares. Hoy voy a contarles una historia que he guardado en mi corazón durante muchos años. Una historia de dolor, pero también de renacimiento. Saben, cuando era joven, era una chica llena de sueños. Crecí en una era en la que el mayor sueño de una mujer era casarse, tener hijos y construir un hogar feliz. Y eso fue exactamente lo que busqué hacer. Conocí a Charles en 1957 en una reunión de la iglesia en nuestro pueblo. Él acababa de mudarse allí desde la ciudad. Era un hombre alto con cabello oscuro bien peinado, siempre impecable en su forma de vestir. Diferente de los otros jóvenes de nuestro pequeño pueblo, Charles tenía un aire sofisticado. Hablaba bien, había estudiado más que la mayoría, trabajaba como vendedor para una gran compañía de materiales de construcción y tenía planes de ascender en la vida. Me enamoré casi al instante. En ese momento tenía 18 años y nunca había tenido una relación seria. Charles tenía 25, había vivido más, había visto más del mundo. Cuando comenzó a cortejarme, mis amigas estaban verdes de envidia. Teresa, has atrapado al mejor soltero del pueblo, decían riendo. Y yo realmente creía que había sido bendecida. Salimos poco más de un año. Mi padre era estricto, uno de esos hombres a la antigua. No nos permitía estar solos. Siempre tenía que haber alguien cerca. Hoy entiendo que solo quería protegerme, pero en ese momento pensaba que era excesivo. Nos casamos en mayo de 1958 en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia principal del pueblo. Recuerdo cada detalle de ese día. Mi vestido blanco cosido por mi madre y mis tías. Las flores silvestres decorando la iglesia. La sonrisa de Charles esperándome en el altar. Juré que ese sería el comienzo de la vida perfecta que siempre había soñado. Poco después de la boda, nos mudamos a Chicago. Charles había conseguido un ascenso en su compañía. Ahora sería supervisor de ventas en la gran ciudad. Yo nunca había salido de mi pequeño pueblo. Imaginen el impacto. Chicago ya era enorme en ese entonces, ruidoso, lleno de autos y gente apresurada. En los primeros meses lloré de nostalgia por mi familia, mis amigas, el ritmo tranquilo de mi pequeño pueblo. Pero Charles decía que era el precio del progreso, que teníamos que sacrificar algunas cosas para lograr otras mejores. Alquilamos un pequeño apartamento en Lincoln Park. No era lujoso, pero era nuestro primer hogarcito. Me dediqué a transformar ese lugar en un hogar acogedor. Cosí las cortinas, arreglé cada detalle con cuidado. Charles salía temprano al trabajo y regresaba a última hora de la tarde. Los fines de semana me llevaba a explorar la ciudad. Íbamos al cine, ocasionalmente cenábamos fuera cuando el dinero lo permitía. Fueron tiempos felices, simples, pero felices. En 1959 nació nuestro primer hijo, Charles Jr. Fue una inmensa alegría. Charles parecía orgulloso, mostraba fotos del bebé a todos en el trabajo. Me convertí en madre en cuerpo y alma, dedicándome por completo a esa pequeña criatura que dependía tanto de mí. En 1961 llegó nuestra hija, Mary Helen. Y 2 años después, en 1963, completamos nuestra familia con Robert. 3 niños pequeños, una casa que cuidar,
un esposo al que atender. Mis días estaban llenos, agotadores, pero no me quejaba. Era lo que todas las mujeres de mi época hacían. Era lo que se esperaba de nosotras. Charles siguió avanzando en la compañía, ganando más, viajando ocasionalmente por trabajo. En 1964 logramos comprar nuestra primera casa, una de 2 pisos en Oak Park. Ya no alquilábamos. Fue todo un logro. La nueva casa trajo nueva energía a nosotros. Charles compró nuestro primer auto, un Volkswagen Beetle azul. Aprendí a manejar, aunque él decía que no lo necesitaba, que él me llevaría a donde quisiera. Pero con 3 niños pequeños insistí en que sería útil. Mi vida giraba alrededor de los niños, la casa, la rutina doméstica. Me esmeraba en mantener todo impecable. Las comidas siempre listas a la hora exacta, los niños siempre limpios y bien portados. Quería que Charles estuviera orgulloso de la familia que habíamos construido. Fue alrededor de 1965 cuando las cosas comenzaron a cambiar. Charles ahora era gerente de ventas, tenía un equipo a su cargo, incluyendo una nueva secretaria, Marche. Empezó a llegar a casa más tarde, diciendo que el trabajo era más exigente. Al principio no lo cuestioné. Después de todo, estaba trabajando duro por nuestro bien, ¿no? Pero luego noté un patrón. Los viernes específicamente, siempre llegaba muy tarde. Decía que era el día de reuniones con clientes importantes, para cerrar los tratos de la semana. Y había algo más, un olor diferente en su ropa. No era la colonia que yo conocía, la que le había regalado. Era un perfume femenino, dulce, distintivo. La primera vez que lo olí quedé confundida. Pensé que tal vez era el perfume de alguna clienta que se había transferido a su ropa durante una reunión, pero el olor seguía apareciendo, siempre los viernes. Cuando lavaba sus camisas podía oler ese aroma incrustado en el cuello, a veces incluso leves manchas de lápiz labial. Mi corazón dolía, pero guardé mi angustia en silencio. Tenía miedo de preguntar, miedo de la respuesta que pudiera escuchar. Hay que entender cómo era ser mujer en esos días. No teníamos las mismas libertades que tienen hoy. Una mujer con 3 hijos, sin profesión, dependiente financieramente de su esposo. ¿Qué opciones tenía? Además, el divorcio ni siquiera estaba legalizado en América en ese momento. La separación era un escándalo, un fracaso, una vergüenza para la familia. Así que fingí que no veía, que no olía ese perfume extraño. Los viernes por la noche acostaba a los niños más temprano y me sentaba en la sala, mirando el reloj, cada minuto parecía una eternidad. Charles a veces llegaba después de la medianoche con excusas listas. Reuniones que se prolongaban, clientes que pedían cenar, documentos que necesitaban revisión urgente. Una vez reuní valor y pregunté por el perfume, él se rió. Dijo que me estaba imaginando cosas, que era mi paranoia. Estás atrapada en esta casa todo el día con los niños, Teresa. Te estás volviendo loca. Sus palabras dolieron más que una bofetada. Comencé a dudar de mí misma. ¿Realmente era todo en mi cabeza? Pero entonces una tarde de miércoles recibí una visita inesperada. Era la señora Johnson, nuestra vecina. Ella trabajaba como cajera en ese elegante restaurante del centro, el Tibera. Vino a traerme un pastel y entre sorbos de café soltó la bomba. Teresa, no sé si debería decir esto, pero como amiga siento que debo hacerlo. Vi a tu esposo en el restaurante la semana pasada en una mesa reservada con una mujer joven. Parecían, bueno, íntimos. El pastel se me atoró en la garganta. Pedí detalles. La señora Johnson describió a la mujer, joven, cabello claro, bien vestida. Llevaba un perfume fuerte, de esos que se sienten desde lejos, comentó.
Era el mismo perfume que olía en sus camisas. Esa noche no pude dormir. Las sospechas que intentaba reprimir ahora tenían un rostro, un lugar. Charles me estaba engañando, probablemente con esa secretaria suya. Marcia había venido a cenar a nuestra casa varias veces, había tenido a mis hijos en brazos, había alabado mi comida, y ahora estaba destruyendo mi matrimonio. Decidí que necesitaba estar segura. No podía seguir viviendo en esa angustia, en esa duda. El siguiente viernes preparé todo, arreglé a los niños y los dejé con la hermana de Charles, diciendo que necesitaba hacer compras especiales para su próximo cumpleaños. Me puse mi mejor conjunto, ese traje azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me puse lápiz labial, arreglé mi cabello. En el bolsillo de mi abrigo puse el dinero que había estado ahorrando en secreto, unos $1 de cada compra de supermercado, de cada compra que hacía. Tomé un autobús al centro y esperé frente a la oficina de Charles. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la gente en la calle podía oírlo. Cuando salió alrededor de las 6 de la tarde, no se dirigió hacia la parada de autobús que lo llevaría a casa. Caminó en la otra dirección. Lo seguí, manteniendo distancia, escondiéndome detrás de otras personas. Caminó unas cuadras y entró en una florería. Salió con un ramo de rosas rojas. La opresión en mi pecho aumentó. ¿Para quién eran esas flores? Ciertamente no para mí, que no había recibido flores desde el nacimiento de nuestro hijo menor. Seguí siguiéndolo. Unas cuadras después llegó a Altivera, el mismo restaurante que la señora Johnson había mencionado. Entró con confianza, como alguien que conoce bien el lugar. Esperé unos minutos afuera, juntando valor. Finalmente entré también. El restaurante era elegante, con manteles blancos, velas, música suave de fondo. Pedí usar el baño y en el camino lo vi. La mesa en la esquina algo escondida. Charles sentado de espaldas a la entrada, frente a ella. Marche, su secretaria, sonriendo mientras recibía las rosas. Brindaron con copas de vino, sus manos tocándose sobre la mesa. Y luego él se inclinó y la besó en los labios. Un beso largo, apasionado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se me fue, mis piernas se debilitaron. Salí corriendo del restaurante, sin importarme las miradas curiosas de los otros comensales. En la calle las lágrimas salieron sin control. Lloré en la parada del autobús. Lloré durante todo el trayecto de regreso. Lloré mientras recogía a mis hijos de la casa de mi cuñada. Pero cuando llegué a casa me sequé las lágrimas. Una fuerza que no sabía que tenía se apoderó de mí. Ya no se trataba solo de mí. También se trataba de mis hijos. ¿Qué ejemplo les daría si aceptaba esta situación? ¿Qué lección aprendería mi hija sobre su valor como mujer? Acosté a los niños y esperé. Esa noche Charles llegó más tarde de lo usual, después de la 1 de la mañana. Llevaba en la solapa el mismo perfume que ahora conocía tan bien. El perfume de Marche. Cuando entró al dormitorio pensando que estaría dormida, encendí la lámpara de noche. Tenemos que hablar, Charles, dije con una calma que no sé de dónde saqué. Él se quedó congelado en la puerta, todavía sosteniendo el pomo. Noté el miedo en sus ojos, esa mirada de alguien sorprendido. Intentó disimularlo, por supuesto. Sonrió ligeramente y preguntó qué pasaba, por qué estaba despierta a esa hora. Sé dónde estuviste hoy. Estuve allí. Te vi con ella. La sonrisa desapareció de su rostro. Charles cerró la puerta lentamente, como temiendo despertar a los niños, pero creo que en realidad estaba ganando tiempo para pensar en una excusa. Se sentó al borde de la cama, de espaldas a mí, y comenzó a quitarse los zapatos. Recuerdo observar sus manos temblar ligeramente.
No sé de qué estás hablando, Teresa. He estado trabajando hasta ahora, reunido con clientes. La mentira salió tan natural que por un segundo casi dudé de lo que había visto con mis propios ojos, casi. Pero su perfume todavía flotaba en el aire a su alrededor, recordándome la verdad que intentaba esconder. Te vi en el Tibera con Marche. Vi las flores que le compraste. Te vi besándola. Se giró hacia mí, su rostro una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Cómo me atrevía yo, su esposa sumisa de tantos años, a confrontarlo así? Intentó indignación primero. ¿Me seguiste? ¿Qué clase de esposa hace eso? ¿No confías en mí después de tantos años? Pero me di cuenta de que sus palabras no tenían la fuerza de la inocencia. Era la ira de alguien que había sido descubierto, no de alguien acusado injustamente. No aparté la mirada. No retrocedí. Años de duda, meses de angustia con ese perfume me dieron una firmeza que no sabía que tenía. Responde mi pregunta, Charles. ¿Estás teniendo un romance con tu secretaria? El silencio llenó nuestro dormitorio por unos segundos que parecieron eternos. Afuera la ciudad dormía. En la habitación de al lado nuestros hijos soñaban, ajenos al terremoto que sacudía los cimientos de nuestra familia. Finalmente suspiró derrotado. No se suponía que te enteraras así. 5 palabras que confirmaron mi peor pesadilla y al mismo tiempo me liberaron de la duda que me había estado consumiendo. Sentí lágrimas calientes rodar por mi rostro. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había ira allí. Ira por haber sido engañada, por haber tenido mi confianza traicionada tan fríamente. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, mi voz casi un susurro. Charles se levantó, comenzó a caminar por la habitación. Parecía aliviado de poder finalmente hablar, como si guardar ese secreto también hubiera sido una carga para él. Un poco más de un año. Empezó durante un viaje de negocios a Nueva York. Ella fue conmigo para organizar los documentos de la presentación. Un año, más de un año de mentiras, de noches sin dormir esperando, de viernes atormentados por su perfume. Cerré los ojos intentando procesar la magnitud de la traición. No había sido un desliz, un error momentáneo. Era una elección consciente repetida semana tras semana. ¿Por qué, Charles? ¿Qué hice mal? Se sentó de nuevo, ahora en el sillón cerca de la ventana, distante de mí, tanto física como emocionalmente. No eres tú, Teresa. No hiciste nada mal. Es que tú cambiaste. Después de los niños solo piensas en ellos, solo hablas de ellos. La casa, los chicos, Mary, Ellen. No quedó espacio para nosotros, para mí. Marcie me escucha. Le interesa mi trabajo, mis ambiciones. Sus palabras me golpearon como puñaladas. Había dedicado mi vida a construir nuestro hogar, a cuidar de nuestros hijos, y ahora eso se usaba en mi contra, como si amar y proteger a nuestros hijos fuera un defecto, una falla en mí como mujer. Entonces, ¿es mi culpa por ser madre, por cuidar de la familia que construimos juntos? Charles se pasó la mano por el cabello en un gesto de frustración que conocía bien. No estoy diciendo que sea tu culpa. Solo intento explicar qué pasó. Marcie es diferente. Es joven, vivaz, sin las responsabilidades que tú tienes. Me hace sentir vivo de nuevo. Cada comparación era una nueva herida. El dolor dio paso a la indignación. Pensé en los sacrificios que había hecho, las noches sin dormir con niños enfermos, las comidas preparadas con cuidado. La ropa siempre impecable que él usaba para impresionar a sus clientes y colegas. Todo mi esfuerzo por ser la esposa perfecta. Y al final no había sido suficiente. ¿La amas? La pregunta se me escapó antes de que pudiera contenerla. Parte de mí no quería saber la respuesta,
pero otra parte necesitaba escuchar toda la verdad, por dolorosa que fuera. Charles dudó, y su duda fue respuesta suficiente. Es complicado, Teresa. Disfruto su compañía, su energía, pero tú eres la madre de mis hijos. Tenemos una historia juntos. No era amor para mí. Era conveniencia, obligación. Yo merecía más que eso. Mis hijos merecían más que un padre que vivía una mentira. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Seguir engañándonos, viviendo esta doble vida? Se levantó de nuevo, inquieto, incapaz de enfrentar mi mirada directamente. Pensé en que nos separáramos. Tú te quedarías con la casa, por supuesto, y yo ayudaría financieramente con los niños. Podría verlos los fines de semana, tal vez. La frialdad con la que habló de destruir nuestra familia me impactó como si estuviera discutiendo una transacción comercial, no el fin de casi una década de matrimonio. El futuro de 3 niños inocentes. La realidad de la situación comenzó a pesar sobre mis hombros. Una mujer separada en los 60 con 3 niños pequeños que criar, sin profesión, sin ingresos propios. El mundo allá afuera sería cruel conmigo. Ya lo tienes todo planeado, ¿verdad? Mientras yo estaba aquí creyendo ingenuamente en nuestro matrimonio, tú ya estabas planeando abandonarnos. Charles tuvo la decencia de verse avergonzado. No es así, Teresa. Todavía no había tomado una decisión definitiva, pero ahora que lo sabes, tal vez sea mejor para todos si tomamos caminos separados. En ese momento, una claridad se apoderó de mí. Vi mi futuro dividiéndose en 2 caminos posibles. Podía desesperarme, rogarle que se quedara, aceptar migajas de atención y vivir a la sombra de otra mujer. O podía encontrar la fuerza para seguir adelante sola, para mostrarles a mis hijos qué significan la dignidad y el respeto propio. La elección, aunque aterradora, era clara. No, dije firmemente. No vas a decidir simplemente nuestro futuro así. Esta casa también se construyó con mi trabajo, con mi sacrificio. Si alguien va a irse de aquí, eres tú. La sorpresa en su rostro habría sido cómica en otra situación. Charles no esperaba resistencia de la esposa sumisa que conocía. Esa nueva Teresa, con voz firme y mirada decidida, era una extraña para él. No puedes estar hablando en serio. ¿Cómo te vas a mantener? ¿Cómo vas a cuidar de los niños sola? Sé razonable, Teresa. El tono condescendiente en su voz solo alimentó mi determinación. Me levanté de la cama enfrentándolo, aunque era mucho más baja. Encontraré una manera. Siempre he encontrado maneras de hacer que las cosas funcionen en esta casa, ¿no es así? Mañana por la mañana quiero que tú y tus cosas estén fuera de aquí. Él soltó una risa nerviosa, de incredulidad. No tienes ese derecho. Legalmente, soy yo quien mantiene a esta familia. No puedes echarme de mi propia casa. Tenía razón. Por supuesto, la ley estaba de su lado. Las leyes las hacían los hombres para los hombres. Pero yo no iba a retroceder. No más. Entonces estaré encantada de contarle a tus padres, a tus hermanos, a tus colegas y a tu jefe sobre tu aventura con la secretaria. Estoy segura de que el señor Méndez, tan conservador y religioso, estaría encantado de saber que su gerente de ventas le está siendo infiel a su esposa con una empleada de la compañía. Fue un golpe bajo, lo sé. Pero en ese momento estaba luchando por mi supervivencia, por el futuro de mis hijos. Charles palideció. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido con tanto cuidado estaría en riesgo si el escándalo salía a la luz. No lo harías. Ponme a prueba, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Permanecimos en silencio por un largo momento, midiéndonos las fuerzas, reevaluándonos el uno al otro bajo esa nueva luz.
El matrimonio que habíamos conocido había terminado esa noche, sin importar lo que pasara después. Finalmente, Charles tomó una almohada y una manta del armario. Dormiré en la sala. Hablaremos más mañana cuando estemos más calmados. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente para no despertar a los niños. Me quedé sola con mis pensamientos, mi dolor, mi miedo al futuro, pero también con una certeza creciente. Era más fuerte de lo que jamás había imaginado. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento de mi matrimonio, cada señal que ignoré, cada sospecha que reprimí. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, me levanté. Me di una ducha larga como si pudiera lavarme el dolor de la traición. Me vestí con cuidado, me peiné, me puse un lápiz labial discreto, me armé con la apariencia de la dignidad aunque por dentro estuviera destrozada. En la cocina encontré a Charles ya vestido para el trabajo, tomando café en silencio. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Tenía ojeras profundas y oscuras, el rostro cansado por una noche sin dormir. Pensé mejor, dijo cuando me vio. Tienes razón. Es mejor que me vaya, al menos por ahora. Hoy buscaré un hotel. No fue una victoria. No había motivo para celebrar. Era solo el primer paso de un camino difícil que tenía por delante. Asentí en silencio y comencé a preparar el desayuno para los niños que pronto despertarían con su energía y sus preguntas inocentes. ¿Cómo se lo vamos a decir?, pregunté, con voz baja para que no se oyera más allá de la cocina. Charles puso su taza en el fregadero, evitando mi mirada. Podemos decir que necesito viajar por trabajo por un tiempo. Eso nos dará tiempo para decidir cómo proceder. Otra mentira. Nuestros hijos merecían más que eso, pero acepté. Eran demasiado pequeños para entender la complejidad de lo que estaba pasando. El momento de las explicaciones vendría después. Cuando Junior, Mary Helen y Robert bajaron a desayunar, intentamos actuar con normalidad. Charles incluso jugó con ellos, algo que rara vez hacía. Tal vez la inminencia de la separación le había recordado el valor de esos momentos. O tal vez era solo culpa. Lo observé interactuando con nuestros hijos y una profunda tristeza me invadió. No era solo mi matrimonio lo que se derrumbaba. Era el mundo seguro y feliz que había intentado construir para ellos. Después de que Charles se fue al trabajo con la promesa de regresar en la tarde a buscar algo de ropa, me quedé sola con mis pensamientos y miedos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a mantener a mis hijos? ¿De dónde sacaría la fuerza para reconstruir mi vida desde estas ruinas? No tenía todas las respuestas todavía. El camino por delante parecía aterrador, lleno de incertidumbres. Pero una cosa sabía con certeza, ese perfume extraño, el perfume de la traición que había invadido mi hogar los viernes, nunca más dictaría el curso de mi vida. A partir de ese día, escribiría mi propia historia con la tinta del coraje y la dignidad, y sería una historia de renacimiento. El apartamento se sintió extrañamente silencioso después de que Charles se fue esa tarde con 2 maletas grandes. Los niños miraron confundidos mientras su padre se despedía con la promesa de que papá regresaría pronto de su viaje. Podía ver en sus ojitos que sospechaban que algo más grande estaba pasando. Los niños perciben las cosas, ¿sabes? Incluso cuando intentamos protegerlos, captan los cambios en el aire. Esa primera noche sola fue la más dura. Después de acostar a los niños, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Necesitaba hacer cálculos, planear, encontrar una manera. El dinero que Charles dejó cubriría el alquiler y los gastos básicos por 2 meses, tal vez 3 si economizábamos mucho. Después de eso, ¿qué haríamos? Mi educación formal se había detenido en la secundaria. Me había casado tan joven, nunca tuve la oportunidad de estudiar más,
de construir una carrera. ¿Qué sabía hacer? Cocinar, limpiar, coser, cuidar niños. Habilidades valiosas para una ama de casa, pero que el mundo allá afuera no valoraba tanto como debería. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, fui a la casa de mi prima Adeline en Wicker Park. Ella se había divorciado unos años antes, un escándalo en la familia en ese momento. Ahora entendía perfectamente su situación. Adeline había logrado reconstruir su vida. Trabajaba como secretaria en una oficina de abogados. Conseguí este trabajo porque sé escribir a máquina, me explicó mientras me servía café. Tú también deberías aprender, Teresa. Hay cursos rápidos, no son caros. Con un certificado de mecanografía puedes conseguir trabajo en oficinas, en compañías. Me fui de allí con un nuevo propósito. Al día siguiente me inscribí en un curso de mecanografía en el centro. Usaría parte del dinero que Charles dejó. Sería una inversión en nuestro futuro. Durante 6 semanas, todas las mañanas después de dejar a los niños en la escuela, iba a las clases. Me dolían los dedos. Mi mente luchaba por memorizar las posiciones de las teclas, pero no me rendí. Por las tardes practicaba en casa en una pequeña máquina de escribir prestada por Adeline mientras los niños hacían la tarea. En esas mismas semanas enfrenté otro desafío, decirle la verdad a mi familia. Mis padres todavía vivían en el campo, conservadores, católicos devotos. Para ellos el matrimonio era sagrado, indisoluble. ¿Cómo explicar que mi esposo me había engañado, que estábamos separados? Temorosa pero decidida, viajé con los niños a Riverdale un fin de semana. Su reacción fue exactamente lo que temía. Mi madre lloró. Mi padre se enfureció. No conmigo, sino con la situación, con Charles, tal vez incluso con el mundo moderno que permitía que tales cosas pasaran. Vuelve con él, hija mía, me suplicó mi madre. Por los niños, por lo que dirá la gente. Los hombres son así. Con el tiempo olvidará a esa otra mujer. Me quedé impactada. Mi propia madre pensaba que debía aceptar la traición como una parte natural del matrimonio, que no merecía más que eso. No puedo, mamá. Eso no sería vida, sería prisión. Mis hijos merecen ver a su madre feliz, con dignidad. ¿Y cómo los vas a mantener? ¿Una mujer sola en esa gran ciudad con 3 hijos? Preguntó mi padre, con tono preocupado pero también crítico. Estoy aprendiendo mecanografía. Trabajaré, estudiaré. Otras lo han logrado. Yo también puedo. No quedaron convencidos, pero ofrecieron ayuda financiera mientras me establecía. Acepté, tragándome el orgullo. No era momento de rechazar manos extendidas, por mucho que quisiera demostrar que podía hacerlo sola. Regresé a Chicago decidida a transformar ese apoyo temporal en independencia permanente. Me gradué del curso de mecanografía con distinción. La profesora elogió mi velocidad y precisión. Con el certificado en mano, comencé a buscar trabajo. No fue fácil. Entrevista tras entrevista, escuchaba las mismas preguntas. ¿Está casada? ¿Tiene hijos? ¿Cómo cuidará de los niños si se enferman? Su esposo le permite trabajar. El mundo no estaba preparado para mujeres como yo, separadas con hijos, buscando independencia, o quizás más exactamente, no quería prepararse. Fue en la 17ª oficina que visité, una pequeña agencia inmobiliaria en Michigan Avenue, donde encontré mi oportunidad. El dueño, el señor Alcott, un caballero de unos 60 años, acababa de perder a su secretaria por una compañía más grande. Nunca antes he contratado a una mujer separada, dijo después de entrevistarme. Pero mi madre crió sola a 6 hijos después de que mi padre muriera en la guerra. Si tiene la mitad de su fuerza,
le irá bien aquí. Comencé a trabajar la semana siguiente. El salario era modesto, menos de la mitad de lo que ganaba la secretaria anterior, pero lo acepté. Era el comienzo. La puerta que tanto necesitaba abrirse. El horario era de 8 a 5 con una hora para el almuerzo, tiempo suficiente para llevar a los niños a la escuela antes del trabajo, pero no para recogerlos. Fue entonces cuando conocí a la señora Wilson, una señora viuda que vivía en el apartamento de al lado. Le ofrecí pagarle para que recogiera a Junior, Mary Helen y Barbara de la escuela y se quedara con ellos hasta que yo regresara del trabajo. El dinero estaba ajustado, pero esa ayuda era esencial. «Guárdate tu dinero, querida», dijo la señora Wilson cuando intenté pagarle el primer mes. Yo también fui abandonada por mi esposo cuando era joven. Sé lo difícil que es. Puedes pagarme haciendo un pan de maíz los domingos. Es el favorito de mi nieto cuando viene a visitarme. Esa generosidad inesperada me hizo llorar. Comencé a darme cuenta de que aunque el mundo podía ser cruel con una mujer en mi situación, también había buenas personas dispuestas a extender una mano sin juzgar. En el trabajo enfrenté nuevos desafíos. El señor Alcott era justo, pero algunos clientes me miraban con desconfianza cuando descubrían mi situación. Una vez escuché a un hombre murmurar a otro en la sala de espera, una secretaria separada, imagínense los valores morales. Cuidado con lo que dices delante de ella. Tomé una respiración profunda y continué con mi trabajo como si no hubiera oído. Cada insulto velado, cada mirada juzgadora solo fortalecía mi determinación. Demostraría mi valor por lo que hacía, no por mi estado civil. En casa, los niños se iban adaptando lentamente a la nueva realidad. Charles venía a verlos los domingos, los llevaba de paseo, les traía regalos intentando compensar con objetos su ausencia diaria. Junior, el mayor, con 7 años entonces, comenzó a tener problemas en la escuela. La maestra me llamó para hablar. Ha estado peleando con compañeros, señora Sanders. Ayer empujó a un niño que dijo que su padre las había abandonado. Mi corazón dolió. Mi hijo estaba librando sus propias batallas, defendiéndose de la crueldad infantil que solo reflejaba el prejuicio de los adultos. Esa noche me senté con él en la cama antes de dormir. Junior, sé que ha sido difícil. La gente dice cosas que duelen, pero siempre recuerda que tu padre no te abandonó. Todavía te quiere mucho. Las cosas cambiaron entre él y yo, no entre ustedes. ¿Pero por qué se fue? ¿Fue porque yo hice algo malo? No, mi amor. Nunca pienses eso. Son cosas de adultos, complicadas de entender ahora. Un día crecerás y hablaremos más de esto. Por ahora quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya ni de tus hermanos, y que mamá siempre estará aquí pase lo que pase. Se durmió en mis brazos y yo me quedé allí acariciando su cabello, prometiéndole en silencio que haría todo para que estos niños crecieran felices, seguros, amados. Pasaron los meses. El dinero siempre estaba ajustado, incluso con la manutención que Charles pagaba. No de forma regular, debo decir. Aprendí a remendar ropa, a transformar sobras en comidas sabrosas nuevas, a encontrar entretenimiento gratis para los niños en los parques de la ciudad. En el trabajo crecí en confianza y habilidades. El señor Alcott, reconociendo mi esfuerzo, me ofreció un pequeño aumento. Después de 6 meses también comencé a aprender sobre el negocio inmobiliario, contratos, tasaciones, financiamiento. Absorbía cada pedazo de información, cada nuevo conocimiento, sabiendo que la educación era el camino para mejorar nuestra situación. Fue alrededor de esa época, a finales de 1966, cuando Charles apareció en la casa un jueves por la noche fuera de su horario habitual de visitas. Parecía nervioso, ansioso. «Necesito hablar contigo, Teresa», dijo después de que los niños se fueran a la cama.
Nos sentamos en la pequeña sala. Charles se veía mayor, más cansado de lo que recordaba. Me pregunté si la vida con Marcie era tan maravillosa como él había imaginado. Me mudaré a Nueva York, anunció. La compañía está abriendo una sucursal allí y me han invitado a ser el director. Sentí un escalofrío en el estómago. Nueva York estaba a casi 800 millas. ¿Qué significaría para nuestros hijos tener a su padre tan lejos? ¿Y los chicos y Mary Helen, qué pasa con tu relación con ellos? Por eso vine a hablar. Prometo venir a Chicago al menos una vez al mes para verlos. Y durante las vacaciones escolares podrán pasar algún tiempo conmigo en Nueva York. Una vez al mes. De una presencia escasa, Charles se convertiría en casi un recuerdo en la vida de los niños, pero no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Marcie va contigo, imagino. Apartó la mirada, confirmando sin palabras. Sí, de hecho, estamos esperando un hijo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Un hijo. Mientras mis hijos perderían aún más la presencia de su padre, otro sería criado con él diariamente. La injusticia de eso me sofocó por un momento. Espero que seas un mejor padre para ese niño de lo que has sido para los nuestros estos últimos meses. Fue todo lo que pude decir, mi voz temblando con la emoción contenida. Charles tuvo la decencia de verse avergonzado. Prometió aumentar la manutención para compensar sus visitas menos frecuentes. Promesas. Los hombres como él siempre tenían tantas promesas en la punta de la lengua. Después de que se fue lloré, no por la pérdida de él como esposo, ese dolor ya había sanado, sino por lo que sus hijos perderían. Sin embargo, como en cada momento difícil desde nuestra separación, me sequé las lágrimas y busqué fuerza dentro de mí. Si Charles iba a estar aún más ausente, yo necesitaría estar aún más presente, aún más fuerte. La semana siguiente me inscribí para completar mis estudios en el programa nocturno. El señor Alcott, comprensivo, me permitió salir media hora antes para llegar a clases. La señora Wilson aceptó quedarse con los niños unas horas más. La rutina se volvió agotadora. Trabajo, estudios, niños, casa, pero cada pequeño progreso alimentaba mi determinación. En las noches en que el cansancio parecía insoportable, cuando las cuentas se acumulaban en la mesa y el dinero no alcanzaba hasta fin de mes. Miraba a mis 3 hijos durmiendo y encontraba la fuerza para seguir. Ellos eran mi propósito, mi motivación, mi mayor logro. El año 1967 trajo nuevos desafíos y pequeñas victorias. Charles se mudó a Nueva York como planeado. Las visitas mensuales pronto se volvieron bimestrales, luego trimestrales. Los niños sentían la ausencia, especialmente el pequeño Robert, que con solo 5 años comenzaba a olvidar cómo era tener a su padre alrededor diariamente. Pero también hubo alegrías. Completé la secundaria con buenas notas. Celebramos cumpleaños con fiestas sencillas pero llenas de amor. Creamos nuevas tradiciones para nuestra familia redefinida. En diciembre de ese año logré ahorrar lo suficiente para comprar un pequeño árbol de Navidad y regalos modestos para cada niño. En Nochebuena, mientras dormían ansiosos esperando la mañana siguiente, me senté sola en la sala contemplando las luces coloridas del árbol. Reflexioné sobre el camino recorrido desde aquel fatídico viernes en que olí el perfume de la traición y decidí seguir a Charles. En menos de 2 años mi vida se había transformado por completo de esposa dependiente e insegura a mujer trabajadora, estudiante, madre soltera, luchando por un futuro mejor. El camino aún sería largo y difícil. Lo sabía. Pero mirando atrás a los obstáculos que ya había superado, sentía un orgullo silencioso creciendo dentro de mí. Ese perfume extraño que una vez me causó tanta angustia había abierto irónicamente la puerta para que descubriera a una Teresa que ni siquiera conocía. Fuerte, resiliente, capaz.
A la mañana siguiente desperté con los gritos emocionados de los niños descubriendo sus regalos bajo el árbol. Sus sonrisas, su risa eran prueba de que íbamos avanzando. No de la manera que había imaginado cuando era joven, no por el camino tradicional que la sociedad esperaba, sino por nuestro propio sendero construido con coraje y determinación. Y en esa mañana de Navidad de 1967, entre abrazos y papel de regalo rasgado, me hice una promesa silenciosa a mí misma. La historia de mi vida no sería definida por la traición que sufrí, sino por la fuerza con la que me levanté después de ella. El perfume de la traición se había disipado. Ahora respirábamos el dulce aroma de reconstrucción, de esperanza renovada. Los años que siguieron fueron un largo y arduo viaje de autodescubrimiento y crecimiento. A principios de 1968 tomé una decisión que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Me inscribí en un programa nocturno de formación docente. El señor Alcott, mi jefe en la agencia inmobiliaria, no solo apoyó mi decisión, sino que ajustó mi horario para que pudiera asistir a clases. La educación es el único bien que nadie puede quitarte, señora Sanders, me dijo con la sabiduría de sus muchos años. El curso era exigente, especialmente para alguien en mi situación. Me despertaba a las 5 de la mañana, preparaba café y almuerzos para los niños, ordenaba la casa, trabajaba todo el día. Estudiaba por la noche y aún necesitaba encontrar energía para ayudar con las tareas de los niños. Muchas veces me quedaba dormida sobre los libros, agotada, solo para despertar unas horas después y empezar todo de nuevo. Junior, ahora con 10 años, se convirtió en mi gran aliado. Asumió responsabilidades más allá de su edad, ayudando a cuidar a sus hermanos menores, asistiendo con las tareas del hogar. A veces me preocupaba si no le estaba robando su infancia, si no estaba poniendo demasiado peso en esos hombros jóvenes. No necesitas hacer todo esto, hijo, le decía cuando lo encontraba lavando los platos de la cena o doblando ropa. Quiero ayudar, mamá. Tú haces tanto por nosotros. Esas palabras llenaban mis ojos de lágrimas. Mi niño estaba creciendo viendo el ejemplo de trabajo duro y perseverancia, y eso lo estaba moldeando en un joven responsable y compasivo. Mary Ellen, con 7 años, también encontró su manera de contribuir, cuidando al pequeño Robert mientras yo estudiaba. Los tres formaron un equipo unido como si intuitivamente entendieran que nos necesitábamos mutuamente para sobrevivir en ese mundo que no nos facilitaba la vida a familias como la nuestra. Charles, mientras tanto, se convertía en una figura cada vez más distante. Las visitas prometidas se volvieron raras. La manutención llegaba con frecuentes retrasos. Supe por conocidos mutuos que él y Marcia habían tenido un niño al que llamaron Richard. Intenté no guardar rencores. Después de todo, ese niño no tenía la culpa de los errores de su padre. Pero era difícil no sentir un pinchazo de dolor al pensar que mis hijos se privaban de la presencia de su padre, mientras el otro recibía atención completa. En 1969 se presentó un nuevo desafío. El dueño del edificio donde vivíamos decidió vender los apartamentos. Tendríamos 6 meses para irnos o comprar la propiedad. Comprar estaba completamente fuera de nuestras posibilidades financieras. La perspectiva de encontrar otro lugar para vivir con un alquiler que pudiéramos pagar en una ubicación que permitiera a los niños quedarse en la misma escuela y a mí en el mismo trabajo parecía casi imposible. Fue durante ese tiempo que el señor Alcott, notando mi preocupación constante, me llamó para una conversación en su oficina. Señora Sanders, ha trabajado conmigo por casi 4 años. Nunca he visto a una empleada más dedicada y competente. Ahora conoce el mercado inmobiliario tan bien como yo. Le agradecí, confundida sobre a dónde llevaba esa conversación. Tengo una propuesta para usted. Mi esposa y yo compramos una casita en Florida para nuestro retiro. Estamos pensando en mudarnos allá el próximo año. Quiero vender la agencia,
pero no a cualquiera. Quiero a alguien que cuide del negocio como yo lo he hecho por 30 años. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba sugiriendo lo que pensaba? ¿Le interesaría comprarla? Puedo facilitar el pago, hacer un precio justo, enseñarle todo lo que aún no sabe sobre manejar el negocio. Me quedé sin palabras. Comprar un negocio. Yo, que apenas podía pagar las cuentas mensuales. Parecía un sueño imposible. Señor Alcott, estoy muy agradecida por la confianza, pero ¿cómo pagaría? No tengo ahorros. Solo soy una mujer decidida que transformó su vida cuando todo conspiraba en su contra, completó él. Piénselo. Con las ganancias de la agencia podría comprar su propia casa, darles una mejor educación a los niños. Considérenlo una inversión en su futuro. Pasé noches sin dormir pensando en la propuesta. Consulté con Adeline, mi prima, quien me animó a aceptarla. Hablé con mis padres, quienes ofrecieron sus modestos ahorros para ayudar con el pago inicial. Encoso Jr. dio su opinión con una sabiduría más allá de sus años. Mamá, el señor Alcott confía en ti. Yo también confío en ti. Después de semanas de reflexión y planificación, acepté la propuesta. Firmaríamos un contrato donde daría un pequeño pago inicial y pagaría el resto en 5 años con un porcentaje de las ganancias. Era arriesgado, aterrador, pero también emocionante. En enero de 1970 me convertí oficialmente en la dueña de Alcott Real Estate. Mantuve el nombre en honor al hombre que creyó en mí cuando pocos lo harían. El señor Alcott se quedó como consultor por 6 meses, enseñándome los secretos del negocio, presentándome a clientes importantes, abriéndome puertas que normalmente estarían cerradas para una mujer en ese sector. Los primeros meses fueron agotadores. Manejar un negocio, por pequeño que fuera, exigía mucho más de mí que ser empleada. Las responsabilidades se multiplicaron al igual que las preocupaciones. Contraté a una secretaria, haciendo un punto de elegir a una mujer divorciada con un hijo, dándole la misma oportunidad que yo había recibido, y me lancé de cabeza al trabajo. Sorprendentemente, ser mujer en el mercado inmobiliario resultó ser una ventaja inesperada. Muchas clientas preferían negociar conmigo, sintiéndose más cómodas y comprendidas. Desarrollé un enfoque diferente, menos agresivo y más empático, que atraía a familias buscando su primera casa. Gradualmente construí una reputación de honestidad y competencia que trascendía los prejuicios de género. En agosto de ese mismo año, con las primeras ganancias consistentes, logré hacer un pago inicial por una casita pequeña en Oak Park, no lejos de la que había compartido con Charles años atrás. Era modesta, necesitaba renovaciones, pero era nuestra. Recuerdo llorar de emoción al recibir las llaves, un símbolo tangible de nuestra nueva vida, conquistada con tanto sacrificio. Los niños estaban eufóricos con la mudanza. Por primera vez cada uno tendría su propia habitación. Junior, ahora con 11 años, ayudó a pintar las paredes de la suya, eligiendo un azul vibrante. Mary Ellen decoró la suya con recortes de revistas y dibujos que hacía en la escuela. El pequeño Robert, con 7 años, insistió en un estante para los libros que comenzaba a coleccionar. Mi menor ya mostraba un amor por la lectura que me llenaba de tanto orgullo. En diciembre de 1970 me gradué del programa de formación docente. La ceremonia fue sencilla, pero para mí significó el mundo. Mis hijos estuvieron en el público junto con mis padres que vinieron especialmente del campo para el evento. Junior tomó una foto de mí recibiendo el diploma. Aún guardo esa foto amarillenta por el tiempo, un testimonio de mi perseverancia. Aunque ahora tenía mi propio negocio, no abandoné el sueño de enseñar. En 1971 conseguí un puesto como maestra suplente en una escuela municipal cerca de casa.
Me organicé para enseñar por las mañanas mientras manejaba la agencia inmobiliaria por las tardes con la ayuda de mi eficiente secretaria, la señora Lewis. Enseñar se reveló como mi verdadera vocación. Había algo profundamente gratificante en ver los ojitos curiosos de los niños iluminarse cuando entendían un nuevo concepto, en moldear mentes jóvenes. En ser un ejemplo de que el conocimiento transforma vidas. Muchos de mis alumnos venían de familias humildes, algunos enfrentando situaciones difíciles en casa. Reconocía en sus miradas la misma determinación que veía en los ojos de mis hijos, la voluntad de superar circunstancias adversas. Alrededor de esa época recibí una llamada inesperada de Charles. No habíamos hablado directamente en más de un año. Nuestras comunicaciones se limitaban a mensajes transmitidos a través de los niños durante sus raras visitas. He oído que has tenido bastante éxito, Teresa, una mujer de negocios. Imagínate eso. Había una nota de sorpresa en su voz, quizás incluso un toque de resentimiento. La vida sigue, Charles. Hacemos lo que necesitamos por nuestros hijos. Dudó antes de revelar la verdadera razón de la llamada. Voy a volver a Chicago. La sucursal de Nueva York no funcionó como esperábamos. Me pidieron que regresara a la sede aquí. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Para los niños y Marche el bebé? Otro silencio incómodo. No vienen conmigo. Nosotros. Bueno, tampoco funcionó entre nosotros. Una parte mezquina de mí quiso reírse de la ironía. El hombre que destruyó nuestra familia por una pasión ahora veía esa misma pasión disolverse. Pero reprimí ese impulso. Nada bueno saldría de alimentar viejos rencores. Lo siento, fue todo lo que dije, y me sorprendí al sentir realmente un poco de compasión. El tiempo amortigua incluso los dolores más agudos. Quiero ver más a los niños ahora que estaré de vuelta. Tal vez podríamos intentarlo de nuevo, tú y yo. Esa propuesta me tomó completamente por sorpresa. Volver con Charles después de todo lo que habíamos pasado, después de todo el camino que había recorrido sola. Charles, eso no es posible. He construido una nueva vida para mí, para nuestros hijos. Siempre serás su padre, y por eso tendrás mi respeto. Pero nosotros como pareja, ese capítulo está cerrado. No insistió. Tal vez ya esperaba esa respuesta. Tal vez había percibido en mi voz a la mujer diferente en la que me había convertido. Ya no la joven insegura que dependía de él para todo, sino una persona completa en sí misma. Acordamos un nuevo arreglo para las visitas a los niños, más frecuentes ahora que estaría en la misma ciudad. Para mi sorpresa, aceptó regularizar la manutención sin argumentos. Esa conversación marcó el comienzo de una relación más madura entre nosotros. No amigos, ciertamente, pero adultos capaces de civilidad por el bien de nuestros hijos. Los años 1972 y 1973 fueron de consolidación y crecimiento. La agencia inmobiliaria prosperó, permitiéndome contratar a otro empleado. Conseguí un puesto permanente como maestra, dividiendo mi tiempo entre el aula y el negocio. Los niños florecieron en la escuela. Junior ya hablaba de ir a la universidad para ingeniería. Mary Ellen mostraba talento para las artes. Robert devoraba libros con una voracidad impresionante. Nuestra casa se convirtió en un verdadero hogar, lleno de risas, música, conversaciones animadas durante la cena. Los viernes por la noche instituí la tradición de una cena especial. Preparaba algo diferente, ponía el mejor mantel en la mesa y hablábamos de nuestras semanas, nuestros sueños, nuestros planes para el futuro. Esos viernes por la noche, que una vez me trajeron tanta angustia por el perfume de la traición, se redefinieron, transformados en momentos de celebración de nuestra unión familiar.
En 1974 tomé otra decisión importante. Me inscribí en un programa universitario de educación. Estudiar a nivel superior a los 35 años, equilibrando trabajo y maternidad parecía una locura para muchos, pero ya había aprendido que los límites impuestos a menudo son solo construcciones sociales. Barreras imaginarias que podemos derribar con suficiente determinación. Recuerdo mi primera clase en la universidad, sentada entre jóvenes recién salidos de la secundaria. Al principio me sentí fuera de lugar, cuestionándome si había cometido un error. Pero pronto descubrí que mi experiencia de vida aportaba una profundidad a las discusiones que mis compañeros más jóvenes apreciaban. Los profesores valoraban mis contribuciones. Mi visión práctica de la enseñanza, fundamentada en años en el aula. Junior, ahora con 15 años, asumió aún más responsabilidades en casa para apoyarme en este nuevo camino. Me sentía orgullosa al ver cómo mi ejemplo lo inspiraba a valorar la educación, a perseguir sus propias metas con dedicación. Un día estudiaremos en la universidad juntos, mamá, bromeaba. Yo reía, pero en el fondo esa idea me llenaba de una alegría indescriptible. De hecho, unos años después casi sucedió. Él empezando ingeniería mientras yo terminaba educación. Fue durante este periodo que también comencé a notar los cambios en la sociedad a mi alrededor. El movimiento feminista ganaba fuerza en América. Incluso bajo presiones sociales, el divorcio, la educación femenina, las mujeres en el lugar de trabajo, temas que alguna vez fueron tabú ahora entraban en las conversaciones cotidianas. Me di cuenta de que mi historia personal, mis luchas y logros eran parte de algo más grande. Una transformación gradual en las estructuras sociales que por tanto tiempo habían limitado las posibilidades femeninas. Ya no se trataba solo de mí, de superar mi tragedia personal. Se trataba de abrir caminos, mostrar que otros futuros eran posibles para mujeres en situaciones similares a la mía. En 1975, completamente libre de las deudas por la compra de la agencia, expandí el negocio, abriendo una segunda unidad en otro barrio. Alcott Real Estate se había convertido en sinónimo de confiabilidad en el mercado local. Mi nombre, que alguna vez se susurraba con lástima o desprecio como la pobre mujer que fue dejada por su esposo, ahora se mencionaba con respeto. La señora Sanders, esa mujer de negocios competente que usted conoce. Mirando hacia atrás a la Teresa de 10 años atrás, rota por la traición, asustada por lo incierto futuro, sola con 3 niños pequeños, apenas podía creer la transformación. De las cenizas de ese matrimonio destruido había emergido una nueva mujer, independiente, realizada, capaz de construir no solo una carrera, sino un legado. El perfume de la traición que una vez impregnaba mis viernes con angustia e inseguridad se había disipado por completo. En su lugar quedaba el dulce aroma de la victoria personal, de la dignidad recuperada, de un futuro construido con mis propias manos. Y mientras me preparaba para graduarme de la universidad en diciembre de ese año, con mis 3 hijos orgullosos en el público, sabía que mi verdadera graduación había ocurrido mucho antes. En aquella noche fatídica en que decidí no aceptar menos de lo que merecía. Cuando elegí la dignidad a pesar del miedo. Cuando transformé el dolor de la traición en la fuerza para una reinvención completa. Mi graduación en educación en diciembre de 1975 representaba mucho más que un diploma enmarcado en la pared. A los 36 años finalmente cosechaba los primeros frutos de años de sacrificio y determinación. En la ceremonia, con mis 3 hijos en el público, Junior de 16, Mary Helen de 14 y Barbara de 11, sentí una emoción que las palabras apenas pueden describir. Cuando llamaron mi nombre y caminé al escenario a recibir el diploma, vi a mi primogénito secándose discretamente las lágrimas. Esa imagen se grabó en mi corazón, mi hijo llorando de orgullo por su madre. Después de la ceremonia tuvimos una pequeña celebración en casa. Nada extravagante, solo unos pocos amigos cercanos, mis padres que vinieron del campo,
colegas del trabajo y de los estudios. La señora Wilson, nuestra vecina que tanto nos había ayudado en los momentos más duros, preparó un pastel especialmente decorado para la ocasión. Mirando a mi alrededor a esas personas que habían caminado a mi lado, entendí que había construido no solo una carrera, sino una red de apoyo genuino. Una comunidad que se había fortalecido a través de las adversidades compartidas. El año 1976 trajo una oportunidad inesperada. La directora de la escuela donde enseñaba se jubilaba y, para mi sorpresa, me recomendó para tomar su lugar. Teresa tiene la combinación perfecta de experiencia en el aula, formación académica y habilidades administrativas, argumentó ante la Junta de Educación. Además, conoce la realidad de nuestros alumnos como pocas. Asumir la dirección de una escuela municipal significaba un mejor salario, más estabilidad, pero también más responsabilidades. Tendría que reorganizar mi vida otra vez, encontrar un equilibrio entre el nuevo rol y la gestión de la agencia inmobiliaria. Después de mucha reflexión y conversaciones con mis hijos, acepté el desafío. Mamá, siempre nos enseñaste a no tenerle miedo a las oportunidades, dijo Junior durante una de nuestras cenas de viernes. Ahora te toca seguir tu propio consejo. Con el apoyo de mis hijos y confiando en la competencia de la señora Lewis, a quien promovía gerente de la agencia principal, me embarqué en este nuevo camino. La transición no fue fácil. Enfrenté resistencia de algunos maestros mayores que dudaban de mi capacidad o resentían haber sido pasados por alto para el puesto. Algunos padres cuestionaban si una mujer sin esposo podía ser un ejemplo adecuado de liderazgo. Pero ya había aprendido a transformar los prejuicios en combustible para mi determinación. Trabajé incansablemente para probar mi valía, no por vanidad, sino porque creía profundamente en la importancia de la educación como herramienta de transformación social. La misma educación que había cambiado mi trayectoria podía cambiar la de cientos de niños bajo mi responsabilidad. En casa, la dinámica también estaba cambiando. Junior se preparaba para los exámenes de ingreso a la universidad, soñando con la escuela de ingeniería de la Universidad de Chicago. Mary Ellen, ya adolescente, se revelaba como una artista talentosa, especialmente en pintura. Robert, mi menor introspectivo, seguía devorando libros, desarrollando un amor especial por la literatura estadounidense. Charles, cumpliendo su palabra, mantenía visitas regulares a los niños, aunque nuestra relación seguía siendo estrictamente cordial. Una vez, durante una de estas visitas, me miró de manera diferente. Lo lograste, ¿verdad? Todo lo que dijiste que harías aquella noche. Realmente lo lograste. No había resentimiento en su voz, solo una observación sincera, quizás incluso un toque de admiración. No tuve opción, respondí simplemente. O más bien, elegí no rendirme. Asintió pensativo. Sabes, a veces me pregunto cómo habría sido si me hubiera quedado, si no hubiera cometido ese error. Por un momento me permití imaginar ese camino alternativo, el matrimonio preservado, la familia intacta, las cenas de domingo con todos en la mesa. Pero entonces me di cuenta de que en ese escenario probablemente nunca habría descubierto mi propia fuerza, nunca habría perseguido estudios superiores. Nunca me habría convertido en mujer de negocios ni en directora. El dolor de la traición, paradójicamente, había sido el catalizador de mi transformación. No podemos volver atrás, Charles. Lo que pasó, pasó. Lo importante es que ahora estamos haciendo lo mejor por nuestros hijos, cada uno a su manera. Esa conversación marcó una especie de cierre definitivo entre nosotros. Ya no éramos marido y mujer con una herida abierta, sino dos personas que alguna vez compartieron una vida y ahora seguían caminos diferentes, unidos solo por el amor a sus hijos comunes. Los años siguientes trajeron tanto desafíos como logros. En 1978 Junior fue admitido en la Universidad de Chicago para ingeniería, cumpliendo su sueño.
La celebración en casa fue memorable. Mi hijo sería el primero en la familia en ingresar a una universidad prestigiosa. Mis padres vinieron del campo especialmente para la ocasión. Mi padre, emocionado como pocas veces lo había visto. Mi hija, dijo, tomándome las manos. Cuando te fuiste de casa con ese joven, temí por tu futuro. Cuando te separaste, pensé que todo estaba perdido. Perdona a un viejo por haber dudado de ti. Mira lo que has construido. Mira al hombre que criaste. Esas palabras sanaron heridas antiguas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. La aprobación de mi padre, tan difícil de ganar, significaba que finalmente había trascendido por completo el estigma de la mujer separada, la madre soltera que la sociedad esperaba que fracasara. 1979 trajo un momento decisivo para la sociedad estadounidense. Las leyes de divorcio sin culpa se expandían por todo el país. Aunque Charles y yo llevábamos más de una década separados, nunca habíamos formalizado legalmente la situación. Ahora, finalmente, podíamos regularizar lo que la vida ya había definido hacía tanto tiempo. El divorcio oficial fue tranquilo, casi anticlimático. Firmamos los papeles sin emociones extremas. El tiempo había aplacado los dolores, transformado el amor roto en una aceptación madura del pasado compartido. Para mí, esa firma representaba no el fin de algo, sino la confirmación de un nuevo comienzo que llevaba mucho tiempo en marcha. A principios de los 80 enfrenté otro tipo de desafío. Mary Ellen, siempre mi hija más impetuosa, anunció que quería estudiar Bellas Artes en Nueva York. Es la mejor escuela de arte del país, mamá, argumentó, con los ojos brillando de esperanza. La idea de que mi hija se mudara a otra ciudad me aterrorizaba. Todavía la veía como mi niña pequeña, aunque ya era una joven de 18 años. Mi instinto protector gritaba por mantenerla cerca, segura bajo mis alas. Pero entonces recordé el coraje que necesité para romper con las expectativas impuestas, para buscar mi propio camino. ¿Qué derecho tenía yo a negarle a mi hija la misma libertad de perseguir sus sueños? Si eso es realmente lo que quieres, Mary Helen, entonces necesitamos planear cómo hacerlo posible, respondí, tragándome el miedo que me apretaba la garganta. Su sonrisa, radiante de gratitud y alivio, compensó la opresión en mi corazón. En los meses siguientes ahorramos para su mudanza, investigamos residencias seguras, planeamos cada detalle. Charles, sorprendentemente, ofreció una ayuda financiera sustancial, quizás su manera de compensar los años de ausencia. Cuando la dejé en la estación de autobús con sus maletas y sus sueños, lloré todo el camino de regreso a casa. Pero había un orgullo inmenso mezclado con esas lágrimas. Orgullo por la joven decidida que había criado, que ahora alzaba vuelo con alas fuertes. En 1982 la agencia inmobiliaria completó su expansión con la apertura de la tercera unidad. El negocio que una vez compré con tanto miedo ahora empleaba a 17 personas, en su mayoría mujeres, muchas en situaciones similares a la mía de años atrás. Me esmeraba en contratar madres solteras, mujeres separadas, viudas, no por caridad, sino porque reconocía en ellas la misma determinación, la misma necesidad de probar su valía. La adversidad o te destruye o te fortalece, les decía a las nuevas contratadas. Y las mujeres como nosotras ya hemos probado nuestra fuerza solo por estar aquí, avanzando. Robert, mi menor, sorprendió a todos al elegir derecho como carrera. El niño callado que amaba la literatura se transformó en un joven elocuente, apasionado por la justicia social. En una conversación durante sus vacaciones universitarias, me confesó el origen de esa elección. Crecí viendo lo difícil que fue para ti, mamá. Como las leyes, el sistema, todo parecía conspirar contra las mujeres en tu situación.